Buenas tardes, yo soy Carolina Galvani, médica neuróloga y en el marco del ciclo de conferencias organizado por los 45 años de aniversario del Instituto Médico Strusberg, hoy vamos a hablar sobre salud cognitiva en personas con enfermedades autoinmunes. Los contenidos de la charla van a ser, en principio, conceptos. Vamos a definir qué es la cognición, vamos a definir qué es la salud cognitiva, hablaremos de deterioro cognitivo leve, de demencia, posteriormente de los factores que influyen en la salud cognitiva. Vamos a intentar establecer la relación entre las enfermedades reumáticas autoinmunes y la salud cognitiva. Definiremos cómo actuar frente a un problema cognitivo y vamos a cerrar con recomendaciones para mantener la salud cognitiva. Entonces, si vamos a hablar de salud cognitiva, es importante definir qué es la cognición. La cognición es un conjunto de actividades cerebrales que van a ser la memoria, la atención, percepción, lenguaje, pensamiento, aprendizaje, que nos permiten a todos los seres humanos adquirir conocimientos y poder utilizarlos en nuestras acciones de la vida diaria. Entonces, definiendo la cognición, estamos en condiciones de decir lo que es la salud cognitiva. Básicamente, la salud cognitiva implica mantener un cerebro en forma. Es un constructo fundamental para mantener la calidad de vida y si bien no hay consenso respecto a la definición de salud cognitiva, la mayoría de los expertos coinciden en que implica un buen funcionamiento de todas estas actividades cerebrales que mencionamos anteriormente. Son buen funcionamiento de la memoria, del pensamiento, de la atención, del lenguaje, y también coinciden la mayoría de los expertos en que es un factor fundamental para la adaptación de la persona al medio en el que vive. ¿Y por qué es importante entonces mantener una buena salud cognitiva? Porque justamente la salud cognitiva es la que nos permite realizar la cognición, es la que nos permite realizar las tareas de la vida diaria, incluyendo tareas sencillas como la toma correcta de la medicación. Entonces, la ausencia de salud cognitiva puede ser la razón para que una persona tenga que abandonar sus actividades habituales, o puede ser una de las razones para que alguien tenga que abandonar sus actividades habituales, para que no pueda cuidar de sí mismo ni de las personas que lo rodean, para que no pueda ser fuente de ingresos para su familia o no pueda realizar sus actividades laborales con normalidad, o para realizar incluso tareas sencillas como tomar una medicación, como dijimos anteriormente, o para que no pueda cuidar de su higiene personal. Entonces, la ausencia de salud cognitiva puede impactar en todas las actividades, fíjense, como mostramos en este ejemplo, de la vida diaria. Entonces, vamos a definir concretamente, más allá de los ejemplos que dimos recién, qué sucede cuando se afecta la salud cognitiva. Cuando se afecta la salud cognitiva, aparece un declive de las funciones cognitivas, es decir, de las actividades cerebrales que mencionamos anteriormente. Y aparece lo que se denomina deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo puede ser leve, que se llama trastorno neurocognitivo menor, o puede ser mayor, lo que comúnmente denominamos demencia. ¿Y por qué son tan importantes estos conceptos? Sobre todo el concepto de demencia y de deterioro cognitivo, porque existen 50 millones de personas en el mundo aproximadamente que conviven con la demencia y porque el número de personas con problemas cognitivos está en aumento. ¿Y por qué está en aumento? Porque aumentó la esperanza de vida, o sea que las personas viven más años, y disminuyó la natalidad, o sea, tienen menos hijos. La demencia. La demencia es y debe ser una prioridad para la salud pública. ¿Cuáles son los síntomas principales de una persona que tiene demencia? Primero,
puede tener dificultades para llevar a cabo sus actividades habituales, como vimos anteriormente. Puede confundirse en entornos conocidos o en entornos que le son familiares. Puede tener dificultades con las palabras, con los números, dificultades para manejar el dinero. Puede tener pérdida de memoria, cambios de humor y del comportamiento. Un reporte que me pareció muy interesante agregar es un reporte que habla de las actitudes de la población general y de los profesionales, algunos de los profesionales de la salud frente a la demencia, que fue un reporte publicado el año pasado, en donde se establece que 2 de cada 3 personas piensan que la demencia es causada por el envejecimiento normal. 1 de cada 4 personas piensa que no hay nada que podamos hacer para prevenir la demencia. Y el 95% del público general cree que podría desarrollar demencia en algún momento de su vida. La idea también de esta presentación y de esta charla es acompañarlos y desmitificar un poco algunas de estas creencias. En principio es importante conocer que no toda afectación de la memoria indica el inicio de una demencia. Es importante diferenciar entre lo que es el envejecimiento normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia. Muchas veces, muchísimas veces, es difícil establecer la frontera, sobre todo entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo leve, y vamos a tener que recurrir en múltiples oportunidades a la realización de test neurocognitivos específicos que nos permiten hacer esta diferenciación. Pero básicamente tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento normal es un proceso universal en el que van a aparecer cambios, son cambios graduales, son cambios lentos a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social, que están asociados estos cambios a la edad, ¿no? Y que son inevitables. Ahora, para considerar al envejecimiento como normal, debemos tener en cuenta que este envejecimiento se acompaña de un buen ajuste social, o sea, desde el punto de vista funcional, la persona funciona bien en su entorno social y también de un juicio personal de bienestar. Bueno, esta normalidad la tenemos que diferenciar del envejecimiento patológico, que muchas veces se puede acompañar de deterioro cognitivo leve y de demencia. El concepto de deterioro cognitivo leve hace referencia a la aparición de déficits en distintos dominios cognitivos o en las distintas actividades cerebrales que sí van a estar objetivados mediante test, pero son déficits de grado leve que no llegan a afectar la realización de las tareas habituales del individuo, pero que sí están. Y por otro lado, vamos a tener el concepto de demencia. La demencia, definida por la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome causado por una enfermedad del cerebro que en general es crónica y progresiva, en la cual aparece una alteración de muchas funciones cognitivas o de múltiples funciones cognitivas superiores o de las actividades mentales a las cuales hicimos referencia. Y este deterioro de las actividades mentales interfiere en la capacidad de la persona para realizar sus actividades de la vida cotidiana. ¿Sí? Este es el concepto fundamental. En la demencia es tal el deterioro cognitivo que interfiere y que impide al individuo desempeñarse correctamente en su vida cotidiana. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la salud cognitiva y que pueden predisponer a que los individuos desarrollen un deterioro cognitivo? Factores del entorno o ambientales, la alimentación, la actividad física y mental, aspectos sociales y psicológicos y aspectos médicos. Nosotros nos vamos a centrar en los aspectos médicos. Bien, entonces, ¿cuáles son los aspectos médicos que pueden afectar a las funciones cerebrales? Primero, enfermedades degenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, enfermedades cerebrovasculares, problemas metabólicos, falta de vitaminas, por ejemplo la falta de vitamina B12,
problemas tóxicos, el alcohol, tumores, traumatismos cerebrales o cráneoencefálicos a repetición, algunas infecciones y otros problemas u otros aspectos médicos pueden generar deterioro cognitivo, y dentro de estos vamos a citar a las enfermedades autoinmunes. Y aquí es donde vamos a centrarnos y donde vamos a hacer un análisis más profundo en los próximos minutos. En principio, ¿qué son estas enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas? Son un grupo de enfermedades en las que existe un fallo en alguna parte de nuestro sistema inmune y en la mayoría aparece la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias que en condiciones normales nos sirven para protegernos de elementos dañinos como pueden ser virus o bacterias. Pero ¿qué pasa? En las enfermedades reumáticas autoinmunes, esos anticuerpos se comportarán de manera extraña, ¿sí? Y van a dañar elementos del propio cuerpo. Entonces, ese es el concepto más importante. ¿Y por qué se denominan sistémicas estas enfermedades? Porque pueden afectar a varios sistemas del organismo, ¿sí? Pueden afectar a las articulaciones, pueden afectar a la función del pulmón, pueden afectar algunas de ellas al corazón, a los vasos sanguíneos, al sistema nervioso. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas? Tenemos la dermatomiositis como ejemplos. Algunos ejemplos voy a dar: lupus, vasculitis, esclerodermia y artritis reumatoidea. Bien, todas estas enfermedades que mencionamos recién, reumáticas autoinmunes sistémicas, conllevan, o se ha estudiado que conllevan un mayor riesgo de deterioro cognitivo en comparación con la población general. ¿Y por qué conllevan un mayor riesgo de deterioro cognitivo? Bueno, vamos a ver el mecanismo de producción de deterioro cognitivo en una de las más estudiadas, que es la artritis reumatoidea. En esta patología existe un estado de inflamación sistémica crónica, o sea, una inflamación general del cuerpo que se suma a la aterosclerosis acelerada. ¿Sí? La aterosclerosis acelerada, vamos a mirar la imagen que tenemos aquí, es un proceso, ¿sí?, que implica la formación de placas que pueden contener grasas, células inflamatorias, que fíjense se acumulan en las paredes de las arterias, que son los tubitos que llevan la sangre a todo el cuerpo, y hacen que esta pared del tubo se endurezca y muchas veces se estreche esta pared, provocando una oclusión total o parcial al paso de la sangre, ¿sí? Este proceso en algunas de las enfermedades reumáticas autoinmunes está acelerada, ¿sí? Está acelerado. Y estas dos situaciones, tanto el estado de inflamación general como la aterosclerosis acelerada, llevan a un compromiso neurológico. Vamos a ver un estudio que es un poco más claro y más específico. Bien, entonces, respecto a los factores que pueden generar deterioro cognitivo en personas con artritis reumatoidea, vamos a tener en cuenta la inflamación crónica y sistémica, como dijimos anteriormente, la producción de los autoanticuerpos, procesos de depresión y ansiedad que en muchas ocasiones aparecen en personas con artritis reumatoidea, y la presencia del dolor crónico. Todos estos factores, según este estudio que fue publicado este año, todos estos factores pueden predisponer al deterioro cognitivo en personas con artritis reumatoidea y pueden llevar, por ende, a que estas personas presenten inconvenientes con sus funciones cerebrales, o sea, inconvenientes en la orientación, en la capacidad de atención o concentración, problemas para la memoria, inconvenientes con la resolución de problemas, etc.
Entonces, para resumir, ¿cuáles son las condiciones que hacen que las enfermedades reumáticas autoinmunes puedan impactar en la salud cognitiva? Primero, la edad, o sea, más años de vida, más riesgo de tener un deterioro cognitivo. Segundo, mayor duración y actividad inflamatoria de la enfermedad. Ese es un punto muy importante. En tercer lugar, problemas vasculares asociados. Y en cuarto lugar, la carga psicológica, la aparición de depresión, ansiedad y dolor que se puede asociar a estas patologías. Con respecto a la mayor duración y actividad inflamatoria de la enfermedad, quiero contarles o citar un artículo que se publicó en una revista internacional en donde se realizó un estudio que evaluó la función cognitiva de 464 personas que tenían artritis reumatoidea y terminaron concluyendo que la elevada actividad acumulativa de la enfermedad se asoció con deterioro cognitivo. Y por eso sugieren que mantener una baja actividad de la enfermedad o mantener la enfermedad en remisión puede ser beneficioso para prevenir el deterioro cognitivo en personas que tienen artritis reumatoidea. Entonces, si hablamos de que es fundamental mantener una baja actividad de la enfermedad o de reducir la inflamación sistémica, tenemos que hablar indudablemente del tratamiento, de cómo impacta el tratamiento de estas condiciones, el tratamiento de la artritis reumatoidea en la salud cognitiva. Se estableció que los nuevos fármacos, por ejemplo los biológicos, permiten un mejor control de la enfermedad, de estas enfermedades, y que los fármacos anti-TNF-alfa, por ejemplo, adalimumab, etanercept, golimumab, infliximab, podrían tener efectos beneficiosos sobre la función cognitiva. De todas maneras, hay evidencia limitada para lo que son otras terapias y faltan investigaciones al respecto. También es importante tener en cuenta que los agentes biológicos se asociaron con el desarrollo de infecciones oportunistas o de infecciones en el sistema nervioso central y algunas otras complicaciones. Y estos son datos a tener en cuenta y que indican que los pacientes con artritis reumatoidea y con otras enfermedades reumáticas autoinmunes tienen que ser evaluados cuidadosamente a fin de recibir un tratamiento individualizado y un abordaje multidisciplinario. O sea, si bien todos los fármacos biológicos y los que mencionamos anteriormente pueden tener un efecto beneficioso sobre el perfil cognitivo, sobre las funciones cognitivas de las personas, hay que tener en cuenta que no están exentos de complicaciones y que por eso es importante que cada uno de los pacientes o de las personas con estas condiciones autoinmunes reciban un tratamiento individualizado y un abordaje multidisciplinario. Pero además de las enfermedades autoinmunes, existen muchas causas que afectan a la salud cognitiva y en este punto no quiero dejar de mencionar a uno de los problemas actuales que más nos preocupa, que es el COVID-19 o la pandemia COVID-19 y su relación con la salud cognitiva. A ver, ¿qué pasa con esta enfermedad? Es una enfermedad nueva y tenemos que tener en cuenta que los datos tienen poco tiempo de estudio y que la queja cognitiva de los pacientes que han tenido COVID-19 es muy frecuente. Esta es una infografía que muestra los efectos a largo plazo del COVID-19. Fíjense que afecta prácticamente a casi todo el organismo y también incluye, por supuesto, a lo que es el sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso o a nivel del compromiso neurológico, el COVID-19 puede afectar a los nervios periféricos, provocando, por ejemplo, pérdida o disminución del olfato, del gusto y problemas en nervios y en músculos.
y al sistema nervioso central, que están constituidos por lo que es el cerebro, el encéfalo y la médula espinal. Y los problemas más frecuentes que genera el COVID-19 son dolor de cabeza, mareos inespecíficos, fatigas, enfermedades cerebrovasculares, encefalitis, encefalopatía, y aquí vamos a desarrollar los síntomas cognitivos vinculados a el compromiso neurológico por el COVID-19. Los problemas cognitivos fueron reportados en todas las etapas del COVID-19, incluido el COVID agudo, en donde los signos y síntomas duran hasta 4 semanas. Después pasa a ser COVID sintomático continuo, en donde los síntomas persisten entre 4 y 12 semanas. Y consideramos el post-COVID, de acuerdo a esta guía, se considera el post-COVID cuando los síntomas persisten por más de 12 semanas. Se ha estudiado en un estudio del año pasado que el 55,5% de las personas continuaban reportando síntomas cognitivos o quejas cognitivas hasta 6 meses después de la infección. Respecto a los problemas cognitivos que surgen a partir del COVID, son problemas que no permitieron establecer un perfil neurocognitivo específico, sino que se reportaron fallas de diferentes tipos. Por ejemplo, se reportaron estados confusionales o delirios en pacientes que estaban cursando COVID agudo, fundamentalmente en casos severos y en personas mayores, adultos mayores. También se reportaron fallas en la memoria a corto plazo, algunos problemas en la atención y fallas en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son habilidades necesarias para mantener la autonomía personal y tienen que ver con la organización, con la planificación de nuestras actividades diarias. También surge el concepto de niebla mental por COVID-19, en donde se explica que existe un descenso en la velocidad del procesamiento de la información, el paciente tiene más dificultades para pensar, para generar ideas, se encuentra más lento o para generar respuestas. En fin, algunas recomendaciones para abordar los problemas cognitivos que pueden surgir en torno al COVID-19. En principio, evaluar los déficits de manera individualizada. Luego, realizar un seguimiento a largo plazo para diseñar estrategias de rehabilitación neurocognitiva que sean adecuadas. Y por último, estudiar también el impacto sobre los aspectos emocionales y cómo los aspectos emocionales que están estrictamente vinculados al paciente pueden influir sobre la salud cognitiva. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad, que muchísimas veces se vinculan a la enfermedad por COVID-19. Bien, y ahora sí, en general, frente a un problema cognitivo, lo que tenemos que hacer es minimizar los posibles efectos negativos del mismo sobre nuestro funcionamiento individual y sobre el funcionamiento psicosocial y fundamentalmente mejorar o tratar de mejorar la calidad de vida de la persona que presenta ese problema cognitivo. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿qué hago si yo o algún familiar presenta algún problema cognitivo? O creo que presenta algún problema cognitivo. Lo primero que tenemos que hacer. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir entonces? Consultar al médico de cabecera y a neurología. Seguramente el médico de cabecera va a derivar a neurología. Luego el neurólogo, neuróloga, derivan a especialistas en neuropsicología para realizar evaluaciones neurocognitivas. Y finalmente se plantean diferentes estrategias para la estimulación o rehabilitación neurocognitiva, dependiendo de cada caso de manera individualizada. Ahora, es importante que determinemos esto. ¿Todos los olvidos merecen la misma importancia? Y la respuesta es que no. Bien, entonces, ¿a qué olvidos tenemos que prestar atención? ¿O a qué cosas le tenemos que prestar atención? Primero,
si aparecen problemas para pagar las facturas mensuales, si se pierde la pista de la fecha o la época del año en la que vivo, si aparecen dificultades para seguir el hilo, para mantener una conversación, si se pierden cosas a menudo y no puedo encontrarlos, o si tengo dificultades para hacer actividades de la vida diaria, por ejemplo, para manejar el dinero. Entonces, estas cuestiones son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta y hay que consultar. Pero ¿qué puede pasar? A veces me puedo olvidar de hacer un pago mensual y eso no significa que tengas un problema de memoria. Lo mismo que en algunas oportunidades puedo no recordar qué día es y me acuerdo más tarde. O a veces no sé qué palabra usar o pierdo cosas de vez en cuando, muy de vez en cuando. Si estos procesos no son frecuentes, entonces no se consideran patológicos, pero atentos a estas signos que son signos de alarma para consultar. Bien, finalmente, ¿qué podemos hacer entonces para mantener la salud cognitiva, para cuidar a nuestro cerebro, para mantener a nuestro cerebro en forma? En principio, realizar actividad física. Sobre todo se recomienda 30 minutos de actividad física diario, 5 veces por semana. Podemos empezar con caminatas, podemos hacer bicicleta, natación, alguna actividad física adaptada a nuestras posibilidades. Control de enfermedades crónicas, fundamentalmente controlar las cifras de tensión arterial o la hipertensión arterial, controlar estrictamente la diabetes, sí es muy importante controlar la diabetes, controlar toda la actividad de las enfermedades reumáticas autoinmunes. Todas las enfermedades crónicas tienen que ser estrictamente controladas. Por otro lado, realizar entrenamientos cognitivos. Contacto social es fundamental, mantener una vida social adecuada, contacto con personas que nos hagan sentir bien, con familiares, con allegados. Manejo del estrés, tratar, si aparecen la ansiedad y la depresión, realizar tratamientos adecuados. Llevar una alimentación saludable, disminuir el consumo de tabaco, disminuir el consumo de alcohol. Y realizar nuevos aprendizajes. Por ejemplo, aprender idiomas, aprender a tocar un instrumento, aprender a hacer alguna actividad que no sabía o que no sé hacer. Todas estas condiciones, todos estos tips son fundamentales para mantener una buena salud cognitiva. Y para finalizar, quiero comentarles que la Organización Mundial de la Salud elaboró un plan de acción para la demencia, ¿no? En respuesta de la salud pública a la demencia, cuya visión es lograr un mundo en el que se pueda prevenir la demencia y que las personas con demencia y sus cuidadores vivan bien y reciban la atención y el apoyo que necesitan para realizar su potencial con dignidad, respeto, autonomía e igualdad. Y el objetivo principal de este plan de acción que elaboró es mejorar la vida de las personas con demencia, de sus cuidadores, los familiares y reducir el impacto de la demencia sobre ellos y sobre las comunidades y todos los países. Y para finalizar voy a citar a Ramón y Cajal, que dijo que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y teniendo como base y como premisa esa frase, finalizó la charla y les doy muchas gracias por haberme escuchado y ante cualquier duda les dejo mi mail, que es carolinagalvani89@gmail.com, para que nos mantengamos en contacto.